Buenos días con todos los que ya están conectados con nosotros en este servicio dominical. Bienvenidos a un tiempo en el que podemos celebrar la victoria de Cristo sobre nuestras vidas. Es un día en el que nuevamente su misericordia ha resplandecido y su amor nos ha alcanzado. Quiero enviar saludos a todos quienes ya están conectados con nosotros en esta mañana. Desde Ibarra está Ceci ya conectada, también mi tía Marcia desde España, también mi tía Elena desde Nueva York se ha conectado. Están conectados algunos como Bri, la familia Jiménez, mi hermana Cecilia Betancourt también, Dios le bendiga. Mari también se ha conectado en esta mañana. A todos ustedes queremos darles la bienvenida y que puedan disfrutar de este tiempo en el cual buscamos celebrar la victoria que Cristo nos entrega. La alabanza y la adoración son factores muy importantes que nos enseñan a declarar y a confesar y a creer sobre todo que Dios tiene el control de todo lo que está pasando. Tal vez muchas circunstancias estamos atravesando en este tiempo, tal vez sigue la economía golpeada, sigue los contagios, sigue habiendo tantas cosas que están cada día buscando cómo golpearnos, pero la victoria en Cristo no depende de lo que suceda en este mundo, sino de lo que su palabra nos enseña todos los días. Es por eso que la palabra enseña, escribe el salmista y dice: dichosos aquellos que confían en el Señor. En otras nos está diciendo: contentos y alegres aquellos que tenemos a Cristo como nuestra esperanza. Ese es un nuevo tiempo en el que declaramos que nuestro Dios es nuestro estandarte y nuestra bandera. La palabra enseña y dice: si Él permanece con nosotros, ¿quién podrá hacernos frente? Yo creo que ese es el Dios que tenemos. Gracias a todos aquellos que se siguen conectando en esta mañana, y quiero invitarles a que podamos elevar una oración en este tiempo, que podamos agradecerle a Dios y volvernos de todo nuestro corazón para elevarle a Él nuestra adoración y alabanza. Padre eterno, gracias por cada uno de aquellos que en esta mañana se ha dado cita para glorificar tu nombre y para reconocer que tú eres el Dios incomparable, el Dios maravilloso. En esta mañana, en este tiempo, en este día que nos regalas, queremos levantar tu nombre reconociéndote como el Dios de nuestra familia, el Dios de nuestra casa, el Dios de nuestro trabajo, el Dios que nos sostiene y que tiene de nosotros misericordia. Es por eso que tú eres el único que puede brindarnos, Dios, esperanza y refugio. Y en tu bendita palabra encontramos todo aquello que nuestra alma y espíritu necesitan. Gracias por cada uno de aquellos que están ya aquí desde la Iglesia del Calvario y otros que están ya conectados desde la televisión, desde un iPad, desde un teléfono. Es nuestro anhelo que ellos se unan con nosotros para que tu nombre pueda ser glorificado y para que tú puedas ser exaltado, porque eres el Rey soberano que vive por los siglos de los siglos. A ti sea toda adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos los que ya están con nosotros. Vamos a celebrar en esta mañana que nuestro Dios vive y reina para siempre. Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú.
en Él si tú eres por nosotros, Señor. Esta es una confesión muy fuerte realmente, porque lo que expresa y habla es lo que Dios significa para nosotros. Es por eso que quiero invitarles a ustedes que están en casa a que por un momento puedan levantar sus manos y que puedan decirle al Señor: Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, en gloria se exalta. Mi Dios, mi Dios, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta. Mi Dios, mi Dios. Una última vez. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta. Mi Dios, mi Dios. nadie puede hacerte frente a ti, Señor. Y es por eso que nos regocijamos precisamente en saber que su Espíritu nos ha sido entregado. Así lo confiesa la palabra. Dice que el Señor Jesús tuvo que irse, pero dejó una promesa y les dijo: yo me voy, pero les dejo con ustedes alguien que va a estar siempre. Y si Él prometió que estaría siempre, yo lo he vivido, lo creo y hasta ahora puedo dar fe de que eso es verdad. Y por eso vamos a darle la gloria también a ese precioso Espíritu que hoy nos acompaña y que habita con nosotros.
aplauso a ese Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. No hay otro nombre. El apóstol Pablo escribe de esto en muchas de las cartas que él habla. Y dice: no hay nombre debajo de la tierra ni encima de la tierra en quien pueda haber salvación, sino solamente en Jesucristo. Le escribe al joven Timoteo y le dice: solo hay un camino al Padre, y ese es Jesucristo. Es por eso que tenemos que entender la necesidad de enfocarnos en el camino. Muchas veces nos desviamos, pero bendito Dios que tiene misericordia para permitirnos que su nombre en nosotros sea victorioso. Quiero invitarles a que puedan cerrar sus ojos y que en esta mañana podamos rendirle un homenaje de adoración a ese precioso Jesús. Precioso, precioso Dios amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Gracias, Jesús. Exaltamos tu nombre, Señor, nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso de Jesús, de ese Cristo maravilloso, y decimos: tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida dice en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. No hay otro nombre en el que podamos tener victoria, y por eso exaltamos y levantamos tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre. Exaltamos tu nombre. Y te exaltamos, levantamos solo tu nombre. Tu nombre exaltamos.
nuevo nombre, Señor. Si ese aplauso es para Él, háganlo fuerte porque Él merece. No hay otro nombre en el que hayamos podido encontrar salvación, sino solo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso y precioso de Cristo Jesús. Así es que allí yo quiero invitarle a que pueda seguir confesando. No sé cuál sea la dificultad que estén atravesando en el tiempo de hoy. Enfermedad, situación económica, no hay trabajo. Pero en medio de todo esto, la respuesta sigue siendo la misma: Jesucristo. Y es por eso que podemos creer que nuestras vidas están seguras en sus manos. ¿Por qué no le dice una vez más? Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Una última vez, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Adoración y le decimos que Él es nuestra esperanza y nuestro más grande refugio. Vives para siempre, Señor. Gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos quienes están ya aquí. Quiero invitar a quienes están en casa que puedan tener su Biblia, que en este tiempo y en este día la vamos a utilizar mucho a través de todo lo que Dios sé que querrá hablarnos en esta mañana. Todos ustedes que están en casa y que tienen la oportunidad de escucharnos, queremos darles la bienvenida porque entendemos que este es el día del Señor. Este es el día en el que Dios hará algo nuevo y maravilloso. Gracias a Dios por cada uno de aquellos que se ha dado cita para poder reunirse con nosotros. En esta mañana hay una causa que nos une precisamente a recordar lo que el apóstol Pablo nos recordó por muchas ocasiones. Uno de los pasajes más conocidos por el ámbito cristiano es: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora, lo importante de esto es poder entender cuánto de esto es verdad. ¿Será que verdaderamente Jesucristo es más grande que el yo interior? ¿Por qué digo el yo interior? Porque regularmente sin Cristo lo único que éramos nosotros era orgullosos, vanidosos, y creíamos que todo lo que conseguíamos era porque nosotros nos habíamos esforzado. Yo preguntaba a algunos y les decía: ¿qué tal si a Dios no le complace que el próximo día, estoy hablando de mañana, tengan salud? Si solo se les quita la salud, si se nos quita la salud, ¿tendremos la oportunidad y la bendición de poder trabajar normalmente? ¿Estaremos tranquilos o estaremos adoloridos en algo tan sencillo que parece ser la salud? En el tiempo de hoy tener la salud es un privilegio, ¿verdad? Si no, cuando ustedes caminan por la calle se van a dar cuenta que hay mucha gente que está con el temor grande de saber qué irá a pasar mañana. Otro de los pasajes maravillosos y que es causa de nuestro mensaje en esta mañana está escrito en el libro de Romanos, capítulo 8. Si trajeron sus Biblias, quiero pedirles que me acompañen al
libro de Romanos capítulo 8, versículo número 35 en adelante. Esto escribe el apóstol Pablo después de haber caminado mucho tiempo con el Señor Jesucristo. Las palabras de él me asombran realmente porque él lo hace como una pregunta hacia todos. Miren lo que él pregunta. Yo les voy a preguntar ahora a todos aquellos que están aquí y los que están en casa, ¿cómo podrían responder? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Hay muchas causas que nos hacen pensar por qué el apóstol Pablo tuvo que haber escrito ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Y reflexionando precisamente en eso, ustedes pueden darse cuenta que consecuencias y causas en nuestra vida nos hacen querer abandonar muchas veces el camino de Dios. Algo que entendía durante este tiempo es que muchas veces cuando estábamos en casa o cuando nos sentíamos tristes, solos, avergonzados, humillados, en medio de todo esto, a veces llegaron siempre las ganas de ya no seguir luchando. No sé cuántos les pasó. Pronto despertamos un día y en ese día ya no queremos continuar luchando. La pregunta es, ¿por qué nos pasa eso aun cuando somos parte del pueblo de Dios? ¿Por qué a pesar de creer en la Escritura, por qué a pesar de ser llamados cristianos, por qué a pesar de conocer lo que Dios tiene preparado, todavía muchas veces nos hacen falta las ganas de luchar? ¿Se han puesto a pensar en eso? Yo sí lo pensé, y de hecho mientras desarrollaba el mensaje me di cuenta de que una de las cosas con las que vivimos es saber que el peso de todas las cosas que tenemos en nuestro caminar muchas veces nos quieren hacer pensar que Dios no puede hacer lo que su palabra sí dice que puede hacer. El día de hoy, mientras me despertaba muy temprano, me di cuenta ¿cuáles son los recursos que Dios ha depositado en cada uno de nosotros para engrandecer su nombre? Le voy a hablar de ejemplos que van a ser muy fáciles de entender cuando usted puede darse cuenta de que en el tiempo de hoy parecería algo ilógico, pero es una realidad que vivimos. Sabemos que en el tiempo de hoy un médico es alguien muy valioso e importante para poder salvar la vida de una persona, ¿cierto? Pero voy a comparar a un médico con un futbolista. Si ustedes piensan en esta comparación van a decir, ¿qué tiene que ver el futbolista con el médico? La relación es que una persona que salva una vida gana mucho menos de lo que gana un futbolista en el tiempo actual. ¿Parecería esto una locura o algo normal? En el mundo en el que vivimos, esto es normal. Pero en la lógica humana que nos hace pensar cuál sería el sentido real, deberíamos valorar más a un médico que a un futbolista, ¿o no? Pero ¿por qué es tan contraria la sociedad si sabemos que en este tiempo un médico es tan valioso? Cuando el apóstol Pablo pregunta y dice, ¿qué nos va a poder separar a nosotros del amor de Dios? Él había vivido persecución, él había vivido hambre, él había vivido tristeza, él había vivido dolor. Y en medio de todo esto, él hace una respuesta. Y quiero que me acompañen un poco más adelante. Voy a leer el versículo número 36. Dice el apóstol Pablo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí hay algo particular e interesante que entendió el apóstol Pablo, porque miren lo que él declara, escribe y dice, antes en todas estas cosas. ¿A qué cosas creen que se está refiriendo? Persecución, hambre, desnudez.
todo lo que crean que nos puede afectar en esta vida. Sobre eso, ¿qué se atreve a decir el apóstol Pablo? En todas estas cosas yo soy más que vencedor. Ahora el principio es si verdaderamente yo estoy viviendo como el apóstol Pablo menciona, o si todavía las circunstancias que atravesamos son un obstáculo para no permitirnos ver lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Cuando recordaba una de las historias más grandiosas que compartió un buen amigo a través de un mensaje, me di cuenta que mucha gente cristiana en el tiempo de hoy está golpeada. ¿Se han dado cuenta? Ya no quieren creer en Dios, perdieron su trabajo, no tienen el sustento del día a día. Están preocupados porque detrás de ellos está su esposa y están sus hijos, y muchos de ellos se preguntan: pero Dios, si verdaderamente tú existes, ¿por qué nos has abandonado? ¿No se le hace conocida esta oración? ¿No le dijo alguna vez usted eso a Dios? ¿Por qué te has olvidado de mí si soy alguien que te busca continuamente? Lo interesante de esto es entender que Dios no se olvidó, sino que Dios está trabajando. El problema es que a nosotros no nos puede gustar de mucho el trabajo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No sé si ustedes entienden o si es fácil comprender cómo un diamante en bruto llega a tener el valor que tiene cuando está en una joyería. Cuando lo sacaron, pues no tenía el brillo ni tenía el valor que cuando lo ponen en una mesa de venta en la cual su valor es casi impagable. Pero el proceso que tuvo que pasar este diamante, ¿fue fácil? Si él tuviera alma, si él tuviera corazón, y si le dijéramos que tiene que pasar por un proceso en el que le vamos a pulir hasta sacar todo su brillo, ¿ustedes creen que el diamante diría adelante? Seguro, si él tendría voz de queja, él diría: yo no quiero pasar por ese proceso. Es lo mismo que nos pasa a cada uno de nosotros, ¿o no? ¿Queremos pasar por un proceso de prueba? Ay, 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 ese estuvo bueno. Porque el proceso de prueba produce paciencia. Y cuando viene la prueba, curiosamente muchos de nosotros decimos: Señor, ¿ahora cómo le hago? ¿Por qué digo la prueba? Si ustedes me preguntan en todo el tiempo que llevo ejerciendo una vida cristiana, yo no le digo: Señor, envíame todas las pruebas que tú quieras. Lo que le digo es: Señor, que cuando llegue la prueba yo pueda tener la fuerza para poder resistirla. Porque el problema es ese. Díganme cuántos de ustedes no han querido enfrentarse al diablo y diciendo: si el diablo ya fue vencido. Y en efecto, la palabra nos enseña que fue vencido. Pero si ustedes van a muchos de los pasajes de la palabra de Dios, el mismo Jesucristo, cuando se enfrentó a él, le dijo: escrito está. ¿Y de quién le estaba hablando? Y miren lo que él menciona. Esto es algo que muchos de nosotros tenemos en poco. Que el diablo se venga a meter con un hijo de Dios. Pues permítame decirle que le va a venir y le va a desbaratar. ¿Cómo me va a decir eso? Pues sí, porque la palabra dice que el mismo Jesucristo dijo: que el Señor te reprenda, ¿o no? Pero muchos de nosotros creemos tener la capacidad de luchar en contra de Satanás, cuando no hemos entendido que quien pelea nuestras batallas no soy yo, sino Cristo por mí. Es por eso que el apóstol Pablo dice y declara lo que mencioné al principio: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La garantía de que usted pueda batallar en contra del diablo no es en la fuerza que usted tenga, es en cuanto de Cristo usted tiene. Mientras estaba entendiendo un poco más lo que el apóstol Pablo escribe al respecto, de que él se había dado cuenta de que muchas cosas en el tiempo que él había vivido pasaban y pasarían en el tiempo de hoy, él pregunta a la iglesia y les dice: ¿qué les va a separar a ustedes de Dios? Y no estamos tan lejos de lo que está pasando en el tiempo de hoy. ¿Cuántos creen ustedes que han abandonado a Dios por todo lo que está sucediendo? No sabemos cuántos han alcanzado, pero hay un grave problema. ¿Cómo pueden ser otros ser alcanzados
si la misma iglesia permanece enferma? ¿Podrán ser alcanzados otros? Es muy difícil, porque el principio sería, si hay mucha gente dispuesta para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, no estaríamos pasando lo que hoy estamos atravesando, pues. ¿Ustedes creen que solamente somos cientos de cristianos? Permítanme decirles que somos miles alrededor de todo el mundo. La pregunta es, ¿qué es lo que le pasa a la iglesia entonces? ¿Por qué la iglesia está tan acomodada? Porque no me van a decir que porque leyeron lo que estamos leyendo, se convirtieron ya en portadores. No se aplica ese principio. Es por eso que el apóstol Pablo hoy dice que lo que está escrito, seas tardo para escuchar y pronto para hacerlo. Qué buen consejo, ¿verdad? ¿Por qué creen que él le decía que es más práctico no decir que soy cristiano? Porque mucha gente dice, es que yo soy cristiano como un título para poder decir que tengo ciertos beneficios. Cuando el cristianismo, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo escribe en la carta a los romanos, para él era padecimiento. ¿Estoy entendiendo? Si no hemos padecido por la causa de Cristo, recuerden, no dije por la causa de sus decisiones, hay una diferencia. Porque, ay, sí, con la cruz que yo cargo, pastor, mi esposa, mis hijos, los problemas, la cruz que Dios me ha puesto, y no se da cuenta que la cruz es usted mismo. Eso es lo gracioso. Queremos buscar causas para decirle al Señor lo que nos enseñaron en la iglesia tradicional. ¿Qué nos enseñaron? Por mi culpa y por mi gran culpa. La pregunta es, ¿hemos cambiado nuestro pensamiento? ¿Estamos entendiendo desde el punto de vista de Dios? Porque cuando hablamos de gente perseguida, hablamos de que el apóstol Pablo estaba exponiendo cada vez que predicaba el evangelio a que alguien tuviera que azotarlo o que tuviera que enviarlo a prisión. Y así cada uno de aquellos que se llamaron discípulos de Jesús, ¿o no? ¿A cuántos de ustedes o cuántos de esos casos han visto en el tiempo de hoy? De entre los miles de cristianos que les acabé de mencionar. Si hay muy poca gente o se han olvidado de lo que está escrito en la palabra. ¿Qué dice la palabra? La mies es mucha. Está diciendo, el trabajo que hay para hacer para el Señor es bastante. Pero lamentablemente hay muy poca gente que quiera hacerlo. ¿Se equivocó acaso el Señor? Ese es el problema. Tuve la oportunidad y quiero recordar uno de los momentos en los que estaba en otro país, otro idioma. Estábamos visitando uno de los museos más famosos de esa ciudad. Y visitando ese museo había un hombre que se paró en una de las columnas y comenzó a hablar en su idioma al respecto de que Jesucristo podía salvar vidas. Yo recuerdo hace alrededor de 20, 25 años tal vez, en uno de los lugares más conmemorativos de aquí de Quito, la Plaza Grande. Era un lugar en el que ustedes siempre iban a encontrar a un hombre con un micrófono y con un carrito o con un megáfono hablándoles a la gente indiferente de que Cristo les podía salvar. Yo les pregunto, ¿en el tiempo de hoy han logrado ver eso? ¿Dónde están los cristianos? ¿Atemorizados? ¿Avergonzados? ¿Pendientes del que comeremos, del que vestiremos, del que viviremos? Si no hemos aprendido a mirar lo que está frente de nosotros, habrá obstáculos más grandes que con el paso del tiempo no los podremos pasar. Una de las teorías científicas en el tiempo, estoy hablando cosas científicas, ni siquiera estoy hablando un poquito de la palabra todavía, menciona y dice que los grandes hombres, hablando de aquellos que consiguieron riquezas y que consiguieron muchos hombres, fueron hombres que en algún momento de su niñez fueron gente muy golpeada, gente muy pobre y gente que de alguna manera entendió cómo hacer riqueza. Uno de los casos más conocidos es el caso de Rockefeller, si ustedes han escuchado de este hombre. Es uno de los magnates y hasta el día de hoy su riqueza no se ha terminado y este hombre murió hace mucho tiempo. La pregunta es, ¿cuál fue el éxito si este hombre no tuvo a Dios? Porque si ustedes leen la historia de este hombre se van a dar cuenta que su enfoque no estuvo en Dios. Su enfoque estuvo en las riquezas y las consiguió. Es por eso que también el apóstol Pablo nos habla
y él le recomienda al joven Timoteo y le dice: principio de males es el amor al dinero, porque muchos, amándolo, se apartaron del camino verdadero. ¿Pasó solo en el tiempo del apóstol Pablo o sigue pasando en el tiempo de hoy? Esta es una de las historias que les iba a mencionar del predicador que me compartió. Esta historia habla y narra el sentido de que un rey tenía dos buenos súbditos, y estos dos buenos súbditos eran ejemplares delante del rey y de todo el pueblo. Pero el rey no sabía después de él quién iba a continuar en su reinado, y decide encomendarles una misión. Y les dice: muchachos, hay un consejo solamente que les quiero dar. Cuando ustedes vayan por el camino, no olviden que siempre van a encontrar obstáculos, y ustedes decidirán si continúan o se regresan. En el tiempo de mi niñez, enfrentar un problema era saber que iba a tener un castigo. En el tiempo de mi niñez, tener un problema representaba una oportunidad para encontrar un camino por donde huir. ¿O a cuántos de nosotros nos gustaba enfrentar los problemas? Enfrentar los problemas traía una consecuencia. La historia de estos dos súbditos es que en medio del camino encontraron una gran roca. Uno de ellos dijo: no puedo perder más tiempo, sino que tengo que cumplir la encomienda del rey. Y dice que él se desvió, mientras que otro se quedó pensando en el consejo que el rey le había dado. No sé si estamos entendiendo. ¿Se dan cuenta que la palabra trae mucho consejo para nuestras vidas? Pero hay muy poca gente que la medita. ¿Se han dado cuenta de eso también? Este muchacho solo quería cumplir la misión, pero no quiso meditar en las palabras del rey. ¿Ustedes creen que el rey fue muy ingenuo al dar estas palabras a sus súbditos? Cuando uno de sus súbditos se quedó allí frente a esa roca, él pensó y dijo: ¿qué haría el rey en mi lugar? ¿Y saben qué hizo? Comenzó a mirar toda la piedra de extremo a extremo, cuando él encuentra en una de las esquinas de la piedra una nota que le decía: si golpeas en este punto, la piedra se romperá en dos. Él, convencido de eso, cogió y en efecto la piedra se rompió en dos, y él pudo regresar por el mismo camino mucho más rápido que el súbdito que nunca regresó. Muchas de nuestras decisiones en la vida no nos permitieron regresar a Cristo, sino que al contrario, nos alejaron más de Él. No estábamos dispuestos a batallar o a luchar. Y miren lo que menciona la palabra, no solo en el libro de Romanos, sino también en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo número 4. Creo que es importante que podamos resaltar todo lo que la palabra nos habla al respecto de lo que estamos mencionando en esta mañana. Escribe un hombre sabio y dice esto: miren, muy poco de esto sucede en la iglesia. Algunos se sentirán aludidos. No he visto tanta sabiduría como la que existe en la punta de un lápiz. ¿Creen que fueron sabias esas palabras? Por supuesto. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de gente que llega hasta la iglesia, o la mayoría de gente que escucha muchos mensajes, lo que menos hace es apuntar. ¿Por qué creen que nuestra mente es tan frágil para olvidarse las cosas de Dios? Si muchos de nosotros tuviéramos que pasar una lección respecto a lo que hemos tratado las últimas 3 semanas, les aseguro que muchos tendrían una muy pésima nota. Pero miren lo que escribe aquí el apóstol Juan, Primera de Juan, capítulo 5, versículo número 4. Él dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esto está bueno, ¿verdad? Dice que todo lo que nació de Dios, ¿qué capacidad tiene? Entonces yo pregunto, a todos aquellos que un día fueron cristianos, que hoy siguen siendo cristianos, que están acomodados y que no han entendido lo que Dios quiere hacer,
¿Podrán vencer el mundo? Va a ser muy difícil. Porque aquí dice, todo lo que es nacido de Dios. Jesús, recuerden los 4 evangelios, y dice, cuando Nicodemo se acerca y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para poder saber y conocer lo que tú tienes? Le dice, tienes que volver y nacer de nuevo. ¿Recuerdan esas palabras? Y él le dice, ¿cómo un hombre tan viejo puede volver al vientre de su madre y volver a nacer? Él quería entender lo que Jesús le estaba hablando con su intelectualidad. No lo estaba entendiendo con el Espíritu Santo que sí tenía Jesús. La particularidad para poder decir que nacimos de nuevo o que existe un nuevo nacimiento es la evidencia del Espíritu Santo en los creyentes. Y usted va a decir, ¿y cómo sé que tengo? ¿Sí o no? ¿Cómo sé que lo tengo o que no lo tengo? Pues fácil. Gálatas capítulo 5, versículo número 22 habla precisamente de esto, porque dice, más el fruto del Espíritu. Eso quiere decir entonces que cuando yo tomé la decisión de convertirme en un discípulo de Jesús, tenía que haber ciertos cambios que fueron provocados por el Espíritu de Dios. Así es. Dice, voy a mencionar uno por uno. Amor. Desde que conozco a Cristo soy más amoroso. Paz. Ay, cuando tengo deudas, cuando tengo problemas, ¿estoy lleno de paz? Porque esta paz no es la paz que da el mundo, sino es la paz que proviene de parte de Dios. Es una paz sobrenatural e inentendible. Más adelante esto les va a gustar. Paciencia. ¿Cierto? ¿Cuántos son pacientes? Levanten la mano. Esto está bueno, ¿verdad? Porque la paciencia se nos agota con facilidad. Porque cuando alguien me dice algo contrario, ay, que no se metan conmigo, porque ahí van a saber lo que es bueno, ¿verdad? Benignidad. ¿Cuánto se abre mi boca para bendecir a otros? O comenzamos a decir, y hasta de qué se va a morir. ¿No se ha dado cuenta? Bondad. Bondad. ¿Cuándo demuestro la bondad? Cuando sé que alguien necesita de una esperanza o de ayuda y yo estoy dispuesto para decir, como dicen mis parceros los colombianos, para las que sean, porque esto es una gran verdad. Ojalá y en este ejército se enlistara mucha gente que dijera, Señor, para las que sean. Pero aquí estamos en un mundo en el que decimos, si me queda un espacio de tiempo, si el miedo no es más grande, si la dificultad que estoy atravesando no me detiene tanto, tal vez tenga tiempo para poder hacer lo que tú quieres. ¿Vivimos algo diferente a lo que el apóstol Pablo menciona? ¿Vivimos algo diferente a lo que el apóstol Juan nos menciona aquí? Él quería que entendiéramos algo. Si nacemos de Dios, Dios nos da una capacidad. Si no hemos podido vencer al mundo hasta ahora, es porque no hemos nacido de nuevo. ¿Fue claro? No ha habido un nuevo nacimiento en nosotros. Ese nuevo nacimiento es el reflejo precisamente del fruto del Espíritu en nuestra manera de vivir. ¿Recuerdan ustedes que la semana anterior les compartía este amigo? Era un ex compañero de trabajo. No sabía que le íbamos a ayudar entregándole una canasta cada semana. Y una de mis compañeras fue a entregarlo esta semana y él me escribió y me dice, de verdad le admiro, me decía él. Y yo le digo, y le pregunté, le digo, ¿y por qué? Y me dice, porque no sé qué es lo que le motiva a hacer todo lo que está haciendo por mí. Qué inentendible es para la gente el amor de Dios. Qué inentendible es para los demás las buenas obras. Escribe de esto también el apóstol Pablo y dice, ¿sabían ustedes para qué fueron creados? Y menciona, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Andamos en esas buenas obras? ¿Andamos haciendo buenas obras? ¿Sí? No me preocupen, hermanos. Cuando veo miradas de abajo, cuando veo miradas sin respuesta es cuando me preocupo. ¿Por qué digo esto?
Porque si no estamos viviendo buenas obras, significa que estamos haciendo las malas. Y si estamos haciendo las malas, el nuevo nacimiento sigue siendo algo que no es verdadero en nosotros. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Hablamos de una capacidad, pero la realidad que vivimos habla mucho de que no existe una orientación clara para saber hacia dónde tengo que ir. Voy a referirme a otro de los pasajes de la palabra de Dios, cuando el mismo apóstol Juan escribe en el libro de Apocalipsis, y él dice: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. ¿Lo han leído? Y dice: amplia es la vereda y el camino de todos aquellos que han escogido el camino de la perdición. Cuando meditaba en este camino, me di cuenta que en este caminar de la vida nosotros tenemos la oportunidad de equivocarnos, o alguno de nosotros, siendo cristiano, ha dejado de equivocarse, porque la gente confunde el término cristiano con perfección y no entienden que el término cristiano significa esforzarme cada día por ser como Jesucristo. Eso no es fácil, pero tengo que empezar en alguna parte del camino. El problema es si usted quiere empezar a sus 80, tal vez ya no le alcance la vida. Si usted empieza desde muy temprana edad a seguir la imagen de Jesucristo como un ejemplo de orientación, seguro usted va a ser un hombre exitoso. Recuerden que les hablé de los científicos. Los científicos dicen y mencionan que aquellas personas que tuvieron obstáculos aprendieron a sacar provecho de lo que ellos vivieron en otros. ¿Sabe dónde vi esto? En Estados Unidos. Mucha gente que llegó hasta ese lugar y vivió años ahí, alcanzó una buena posición. Y cuando llegaban paisanos suyos, cuando llegaban compatriotas suyos, ¿saben qué se encargan de hacer? De ellos mismos explotar a los que son parte de su propia tierra. Díganme si esto no sucede en el tiempo de hoy, ya no solo en Estados Unidos. Esto pasa ahora en Ecuador, cuando mucho pueblo migró, especialmente pueblo venezolano, migró hacia Ecuador. Y muchos como dice la palabra también, pagaron justos por pecadores, porque vinieron muchos haciendo daño y la prensa se encarga de enseñarnos la maldad de los venezolanos, ¿o no se han dado cuenta? Pero pregunto, ¿se han encargado de la prensa, la televisión, la radio, de enseñarnos la bondad que también tiene esta gente? Cuando nos enseñan eso, ¿qué provocan en nosotros? Y nos encendemos, ¿verdad? Vinieron a quitarnos nuestro trabajo, vinieron a robarnos. Eso es lo que decimos. Y los vemos como un obstáculo. Así me miraban a mí en Estados Unidos cuando tuve que ser un inmigrante más en medio de un país tan grande. Menosprecio, humillación, vergüenza. Esto fue parte de lo que me sucedió. Uno de los primeros trabajos que tuve que ejercer fue el de pintura. Muchos que conocen la historia. Y en medio de toda esta pintura, tenía que, en uno de los estados en los que me encontraba había mucho calor. Y recuerdo que en medio del calor, en medio de las madrugadas, de las anochecidas, quería entender y le preguntaba y le decía: Señor, ¿a quién hice yo tanto daño? No sé si a usted le pasó. ¿A quién hice tanto daño? ¿Por qué hoy estoy pagando todas estas cosas? Si yo he sido tan bueno, Señor, ¿verdad? Porque eso es lo que decimos. Si yo he sido tan bueno, Señor, ¿por qué estoy atravesando todas estas cosas? Les cuento una de las anécdotas que marcó, creo que una de las enseñanzas más grandes de Jesucristo en mi vida. Estando en una casa con un techo muy elevado, teníamos que llegar para cubrir un domo sobre ese lugar. Y mientras estaba subido en la escalera, como no tenía asistencia, sino que ese trabajo lo estaba haciendo solo yo, al estar en la cima de la escalera, ¿qué creen que pasó? Perdí el equilibrio, y habiendo perdido el equilibrio desde la parte de arriba, me acuerdo que caí de espaldas y caí así. Y se me comenzaron a ir las lágrimas, pero no fueron de dolor.
fueron de rabieta, fueron de reclamo, fueron de queja. Decirle: Señor, ¿hasta cuándo te acuerdas de mí? ¿Por qué estoy en esta situación? Si yo siempre he buscado cómo servirte, cómo honrarte. Y así es como me pagas a una persona tan buena. Qué ironía, ¿verdad? Cuando la palabra dice: si bueno es solo Dios. Cuando me caí ahí, recuerdo que el golpe del sonido hizo que uno de los que trabajaba conmigo ahí me dijera: ¿está todo bien? Y yo: sí, todo va muy bien. Si él supiera que me golpearon donde más me dolía, ¿verdad? Que era mi orgullo. Porque quería reclamarle a Dios el que servirle me debería dar una mejor posición. El que el haber hecho cosas buenas debería darme mejores privilegios. ¿Me están entendiendo? Porque eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Y él escribe y dice lo mismo. Y dice: ¿ustedes creen que no pasé hambre? ¿Ustedes creen que no pasé necesidad? ¿Ustedes creen que no pasé frío? ¿Ustedes creen que no tuve en algún momento tristeza, soledad? Pero en medio de todo eso entendí que a mí, eso dice él, a mí nada ni nadie me va a poder separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. ¿Será esa una gran verdad para nosotros? Esta fue la enseñanza más grande. ¿Sabe qué es lo interesante del Dios que tenemos? Que el Dios que tenemos se va a encargar de que cada uno de nosotros nunca dejemos de aprender. Y si quiere, escríbalo. Así, ¿cómo? Así es. Después de esa caída, ¿usted cree que no aprendí algo? En medio de mi reclamo, en medio de mi dolor, en medio de la humillación que sentí. Cuando estuve en otro de los estados de Estados Unidos, la gente me decía: ingeniero serás. Y claro, ellos me decían eso porque limpiaba restaurantes. Entonces me decían: ingeniero, ¿y qué haces aquí limpiando restaurantes? Lo mismo que ustedes. Porque el tener un título y una posición social a veces nos hace pensar en nuestro tonto pensamiento que somos mejores que cualquiera, cuando no entendemos que el tener una posición de preparación intelectual debería enseñarnos a aprender más de los que saben menos. El caso contrario lo establece precisamente la misma palabra de Dios con el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo andaba con prostitutas? ¿Por qué Jesucristo andaba con leprosos? ¿Por qué Jesucristo andaba con los más pobres? ¿No se han preguntado ustedes cosas como esas? ¿Por qué Él quería estar con esa gente? Porque era la gente que más le necesitaba. El rico, en su riqueza no necesita a Dios. Él está convencido de que su riqueza le va a sostener de todo. Hoy en las noticias hasta se publican cosas como estas. Hombre que tenía mucha riqueza no tuvo el recurso suficiente para impedir que el virus le afectara y que tomara su vida. ¿Qué riqueza tiene ahora para poder luchar con algo que proviene por una consecuencia del hombre y de la humanidad? Hoy no tenemos recursos cómo luchar. Hoy, si no es por la bendita gracia de Dios, si no es por su misericordia, si no es por su favor, ni siquiera estaríamos con vida. He escuchado a unos en sus oraciones decir: gracias, Señor, porque no me das lo que me merezco. En esta semana tuve la oportunidad de compartir con un buen amigo esta palabra. Ustedes la pueden encontrar en el libro de Proverbios, cuando él escribe y dice el escritor: Señor, no me des mucho, porque si me das mucho, corre el riesgo de vituperar tu nombre. Dame solamente lo necesario. Oh, miren lo que aquí dice. Está diciendo que algo o alguien tiene la capacidad de apartarle de Dios. ¿Está entendiendo? Y cuando yo le pregunté: ¿cuál es tu conclusión al respecto de esta oración? Él me dijo: pues sí, está diciendo lo que debería. Y le dije: vamos a leer desde el versículo 1. Y en el versículo 1 ustedes van a encontrar palabras como estas: yo, el más ignorante entre los ignorantes, el más necio entre los necios,
que no tiene ni ciencia ni sabiduría. Ese hombre estaba haciendo esta oración y mucho pueblo adopta esa oración para decirle: no me des mucho, porque si me das mucho corro el riesgo de apartarme. Oh, entonces sí hay algo que le puede separar del amor de Dios. Eso es lo que me está diciendo el escritor. No hemos entendido que cuando llegó el hambre, que cuando llegó la necesidad, que cuando llegó el frío, que cuando llegó el dolor, ahí fue más fácil acercarnos a Dios, ¿o no? Qué necios, ¿verdad? Y ese es parte del aprendizaje que Dios nos quiere dar todos los días. ¿Por qué nos quiere dar ese aprendizaje? Porque desde hace más de 2000 años el hombre no ha cambiado su conducta y quiere seguir olvidándose de Dios o utilizándole como si Dios fuera un objeto y no entendiendo que nuestra vida debería ser una devoción para Dios. ¿Qué es devoción? Gratitud. ¿Qué es devoción? Servicio. ¿Qué es devoción? Entrega. ¿Y por qué tengo que mencionar la palabra devoción? Porque muy poca gente tiene devoción para con Dios. En estas 2 semanas, de acuerdo a los decretos actuales, por lo que está sucediendo en la ciudad, limitaron mucho las reuniones. Entonces fue muy difícil que en estos 15 días tuviéramos la oportunidad de hacerlo planeado, pero de que se cumple, se cumple. Vamos a tener la oportunidad de estar en el parque hablándole a la gente de Jesucristo. Eso es lo que la gente necesita escuchar. Va a decir: pero ¿y Jesucristo me va a dar de comer? Pues si usted, la palabra dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Y si Él dice que es el creador de todo lo que existe y que es dueño del oro, de la plata y de toda la riqueza, ¿no tendrá acaso Dios la capacidad de poder dar de comer a alguien? El problema es que yo no creo que Dios tenga esa capacidad aun cuando llego a la iglesia o aun cuando me digo ser creyente. Cuando llega el momento es cuando somos probados. La gente me dice: ay, después de lo que he compartido mucho mi testimonio, porque algunas personas me han preguntado: ¿en serio estuviste infectado? Le digo: pues así salió el examen. Pero en medio de todo ese examen hubo una respuesta más grande que la del médico, y fue la respuesta de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Que aunque ustedes no me crean, será causa de otro tema para compartirlo, pero existen otro tipo de bendiciones para aquellos que le servimos a Dios. No es la normal, la que vive el pueblo, no, son otro tipo de bendiciones. Entonces, bendito sea el Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir? Si usted no se involucra para servir al Señor, puede ser que usted sea cortado como la higuera seca. ¿Recuerda usted ese pasaje también? Aquí viene uno de los ejemplos más grandiosos, y le voy a decir esto como parte de mi testimonio de lo que le estaba hablando. Yo no había entendido el sentido de por qué tuve que ir a padecer en un país extranjero. Estoy hablando de padecimiento porque era mi queja humana respecto a lo que estaba viviendo. Pero de muchas maneras Dios me permitió ser usado en algunos ministerios y en algunas congregaciones donde me abrieron las puertas para poder predicar y para poder compartir con otros lo bueno que había sido Dios. Durante 6 meses se me cerró la puerta de servicio, aunque ustedes no lo creen. Durante 6 meses nadie se acordaba de mí. Durante 6 meses estaba sumido en el trabajo y un poco en el gimnasio, con la finalidad de decir: no voy a dejar que los malos pensamientos me inunden. ¿Han oído ustedes ese dicho? Casa vacía, taller del diablo, dicen. Cuando usted no inunda, no llena su mente, su corazón, su espíritu de la palabra, no me diga que tiene buenos pensamientos. Lo más fácil va a ser que al contrario tenga más malos pensamientos. Y aunque me llene de la palabra, voy a seguir siendo un mal pensado. Pero tengo la oportunidad de batallar cuando tengo un recurso que puedo utilizar. El problema es cuando ni siquiera tengo la palabra para luchar. ¿Tengo algún recurso? Y el mismo apóstol Pablo escribe en el libro de Efesios. ¿Y qué es lo que dice él? Que la espada del Espíritu es ¿qué cosa?
La palabra. Eso quiere decir que si usted tiene un adversario o tiene fuertes adversarios, la única manera en la que usted puede batallar, ¿cómo es? Con la palabra. No existe otro recurso. ¿Cuánto de la palabra abunda? En medio de esto me encontré con una de las historias más conocidas, no solo por los cristianos, sino creo que por el mundo universal. Y esta es la historia del famoso José. La semana anterior compartían algo interesante en la escuela dominical para niños al respecto de la vida de José. Y José, siendo uno de los hijos preferidos por su padre, era odiado por sus hermanos. Y miren lo que provocó esto. En esto había algo de Dios. ¿Cómo va a haber algo de Dios en que sus hermanos le odien? Entonces, si mi hermano me odia, bendito sea el Señor, tampoco estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que José, siendo muy joven, tenía ciertas galas respecto a sus hermanos. Él era el chismoso de la familia. Porque iba y le decía: papá, ¿sabes qué? Este no hace bien su trabajo. ¿Y qué hacía su papá? Véngase para acá y tenga su castigo. Entonces, ¿a causa de quién padecían los hermanos de José? Sembró amor él. Llega el momento en el que salen junto con todos sus hermanos y narra la palabra de Dios de que muchos de ellos se pusieron de acuerdo para matarlo, así dice la palabra. Pero hubo uno de ellos que dijo: no matemos al muchacho, rasguemos sus vestiduras y digamos al viejo que un león vino y lo mató. Y dice la palabra que lo metieron en una cisterna, y después de haberle metido en una cisterna pasaron por ahí unos egipcios y dijeron: hagamos negocios. ¿Se dan cuenta ustedes la maldad? Cuando uno está lleno de maldad, lo único que quiere replicar, ¿qué es? Más maldad. Hay obstáculos que se ponen, como fue nuestra niñez, como fueron nuestros padres, como fueron nuestros hermanos, ¿o no? ¿No marcó eso parte de la vida en nosotros? Porque muchos cuando se recuerdan cómo fue lo que vivieron, hasta el tiempo de hoy derraman lágrimas. Significa que eso les provocó, ¿qué cosa? Mucho dolor. El problema sería si todo eso no sirvió para que aprendiéramos. Ahora viene la historia de José cuando va para Egipto, ¿verdad? Y aparentemente halla el favor y la gracia de Dios, y estos hombres egipcios lo venden a uno de los hombres más pudientes de Egipto. ¿Quién era él? Potifar. Y dice que José halló gracia delante de los ojos de Potifar, así dice la palabra. Y dice que Potifar se dio cuenta que este hombre era bendecido y lo puso por sobre su mayordomía, todas las cosas que él tenía, que él cuidara, hasta que un día apareció ¿quién? Tarararara, ¿cierto? Y la esposa de Potifar se le presenta, y seguramente era una mujer muy bella y hermosa. Yo hablo esto con la juventud y a veces no entienden mi lenguaje cristiano. Y yo les digo: créanme, hasta ahora me resulta la de José, les digo yo. Me quedan viendo así extrañada, y la de José. ¿Saben cuál fue la de José? Que cuando se presentó ahí la esposa de Potifar, ¿saben qué hizo él? Huyó. Esa es la de José. Entonces, José, ¿qué hizo en ese momento? Huyó. Y el huir le trajo una consecuencia. Aparentemente el hacer lo correcto le trajo una mala consecuencia. ¿Se dieron ustedes cuenta de eso? Porque dice la palabra que fue apresado. Y después de eso, ¿dónde le mandaron? A la prisión. ¿Ustedes creen que la esperanza de este pobre José estaba en crecimiento o estaba en decadencia? ¿Qué obstáculos más grandes tuvo que ver José, verdad? Lejos de su familia, ya no era el niño mimado. Ahora la vida le había golpeado. Tenía que aprender a hacer las cosas para que otros se agradaran de lo que él hacía. Tenía que buscar cómo congraciarse con la gente. Pero sobre todas las cosas, él nunca olvidó el Dios que le había enseñado su papá que él tenía. ¿Eso cuenta? Claro que cuenta. Porque si nuestros hijos saben con quién caminamos,
Ellos van a decir, si Dios caminó con mi papá, Él también va a caminar conmigo. ¿Me están entendiendo? Pero si ellos no logran ver eso, ¿ustedes creen que a ellos les interesará que ustedes les hablen de todo lo que dice la Biblia? No importa cuánta Biblia sepamos, lo que importa es cuánto de lo que sabemos lo aplicamos en nuestra manera de vivir. ¿Estamos viviendo como gente que verdaderamente honra a Dios? Pobre José, ¿verdad? Hasta cuando llega la noticia de los sueños. ¿Recuerdan ustedes la historia? Y en la noticia de los sueños se acordó, dice la palabra, uno de los que estaba con José, y le dijo al faraón: ¿sabes qué? Hay alguien que creo que puede hablar del sueño que tuviste. Dios se acordó. Aquí viene lo interesante. Pero ¿cuándo se acordó? Cuando aprendí del proceso. El obstáculo estaba allí, pero ¿qué decidió José? Si Dios camina conmigo, no importa. ¿Podemos decir que Dios camina con nosotros? Porque esta está buena pregunta. En medio de todo este caminar, me he encontrado con mucha gente que lo que siempre me vive contando son sus tristezas. Y entonces ya no le vamos a decir nada. No le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que si usted dijo tener una certificación cristiana, usted no solo tendría que venirme a contar sus tristezas, sino también, ¿qué cosa? Sus victorias. ¿Recuerdan lo que decía 1 de Juan capítulo 5 versículo 4? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Lo que es nacido de Dios tiene que ser probado, ¿o no? ¿Ustedes creen que nuestro papá no nos va a probar? ¿Que nuestro papá no nos va a decir, vamos a ver cómo la enfrentas o cómo te va cuando te llegue esta? ¿Ustedes creen que no va a pasar eso? ¿Cuándo va a acabar eso? Cuando ya estemos en una caja, seguramente. Estoy llegando casi a la conclusión del mensaje de esta mañana. Cuando tomé la decisión de regresarme de un país que aparentemente tenía mucha riqueza y muchas oportunidades para que pudiera tener muchos recursos, pensé algo con Dios. Y lo que le dije fue: Señor, ¿será que te sirvo para servirte o será que le sirvo mejor para hacer riquezas y con esto conseguir todo lo que yo quisiera? ¿Saben qué pensaría un hombre natural? Quiero tener más riqueza. ¿Está mal tener riqueza? No está mal. Está mal no saber administrarla y no saber utilizarla para los propósitos de Dios. Aquí está mi papá y no me va a dejar mentir. Ha habido momentos en los que nos hemos reunido con jóvenes, a veces con adultos, y ya hemos salido tal vez muy altas horas en la noche, y habiendo salido muy altas horas en la noche, nos hemos metido a veces como bus. Y mi papá me decía: claro, maltratas las cosas, destruyes las cosas, y a veces el cargo de conciencia no me está diciendo la verdad, porque es la verdad. Pero lo que he entendido es que todo lo que Dios me ha dado ha servido no solo para que lo disfrutara, sino para que lo compartiera con otros, para que ellos pudieran ver la bendición de Dios, no la riqueza. No se confunda. La riqueza la da el mundo en dinero. La riqueza de Dios es diferente, porque eso se llama bendición. Y si usted tiene la bendición de Dios, la palabra dice que la bendición de Dios enriquece y no empobrece. ¿Qué quiere usted? ¿La riqueza del mundo o la bendición de Dios? Si usted escoge la opción número 2, va a tener que seguir aprendiendo. ¿Y qué significa aprender? Va a tener que seguir siendo probado. ¿Quieren seguir siendo probados? No me respondan, eso deben responderse ustedes. Quiero finalizar con uno de los pasajes que menciona también el apóstol Pablo en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo número 4. Me impresionan las palabras del apóstol Pablo cuando él menciona esto.
Voy a citarlo en dos partes. Voy a leer 2 de Corintios 4, versículo número 4, y después me voy a saltar a los versículos 7 al 9. Dice aquí la palabra de Dios. Estoy leyendo la versión Reina Valera. Voy a leer las dos versiones también para que haya más entendimiento. Dice aquí: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Voy a leer la versión Reina Valera, traducción del lenguaje actual. Y dice aquí la palabra: la buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo, y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Este mensaje brilla como luz, pero los que no creen no pueden verla, porque Satanás no los deja. Wow. Eso significa que sí hay una luz en Jesús, pero esa luz nos resplandeció a nosotros, y por eso hoy tenemos la oportunidad de conocer y llamarnos discípulos de Jesús. Pero también la palabra habla de que hay gente a la que le compartimos y que quiere seguir negando el mensaje de Jesucristo. ¿Por qué o por quién? Por el enemigo que tienen enfrente y con quien no saben cómo luchar. Voy al versículo número 7. Cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. No sé si usted ha visto, es clásico aquí en nuestro país, las vasijas de barro. Y miraba el procedimiento que llevan a cabo para moldearla y para hacerlo, y tiene la capacidad el escultor de, cuando ve que hay una fallita, destruirla y volverla a hacer. Alguna vez creo que quise hacer con plastilina algo parecido, y hasta ahora no consigo una buena vasija de barro. Tuve no sé cuántos intentos fallidos tuve en elaborar mi vasija, pero en medio de todo esto me di cuenta precisamente que cuando aquí el apóstol Pablo menciona y dice que el tesoro que él puso, lo puso en una frágil. Miren lo que dice. ¿Por qué el término frágil? ¿Saben por qué? Porque corre el riesgo de que si alguien la suelta, se destruya para que tenga que volver a hacerse de nuevo. Recordaba esta canción, Poema de Salvación, cuando dice: cámbiame y hazme otra vez. Tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo. ¿Se han dado cuenta de lo que cantamos? A veces ni siquiera tenemos entendimiento para saber lo que cantamos. Ayúdame a serte fiel, cámbiame y hazme otra vez. Ay, 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 qué palabras tan duras. Porque no estamos entendiendo lo que estamos confesando. Así, cuando anunciábamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de este mensaje viene de Dios y no de nosotros. Lo importante de la vasija no es la fragilidad, sino lo que contiene. ¿Y qué es lo que contiene la vasija de la que la palabra habla aquí? La presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Dice aquí más adelante: por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Voy a leer en la versión Reina Valera, que me pareció más expresiva. Estoy en el versículo 8. Dice aquí la palabra que estamos atribulados en todo. ¿Cómo estaba la gente que caminaba también con Pablo? Atribuladas. ¿Qué significa atribulados? Estábamos con un peso de saber que nos persiguen. Estábamos con un peso de saber que no tenemos un lugar en donde refugiarnos. Estábamos con el peso de saber que por escaparnos no teníamos ni siquiera qué comer. Eso es lo que está diciendo. Estábamos atribulados en todo, pero no angustiados. ¡Wow! Esto está sorprendente. Miren la situación que les acabé de mencionar. Sin comer, con frío, con sed, perseguidos. Y en medio de eso, ¿qué se atreven a decir ellos?
Eso no nos desespera ni nos angustia. Esto está bueno. ¿Será que en el tiempo de hoy tenemos esa capacidad? Estamos en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Qué tremenda confesión es la que hace el apóstol Pablo con aquellos que caminan. Porque seguramente cuando el apóstol Pablo regresaba a ver quién caminaba con ellos, decían: muchachos, lo único que tengo para ofrecerles es Cristo. Hoy se habla de el hidroxino, así como no soy médico, me van a disculpar. Y que si estos remedios, y hoy hay tanto remedio para el virus, ¿verdad? Cuando ni los mismos científicos hasta ahora descubren la misma vacuna, hay mucha gente que ya nos vendió hasta los remedios. Esto es bueno, ¿verdad? No, el santo remedio es que en el tiempo de hoy le venden muchas acitromicinas, muchas no sé qué. Lo único que el apóstol Pablo menciona y les dice: solo tengo algo que se llama cristomicina. La medicina que tiene la capacidad de sanar el alma, el cuerpo y de permitirnos cumplir un propósito para el cual fuimos creados. Cuando recordé este pasaje que escribe el apóstol Pablo, pensé en algo y estoy cerrando el mensaje de esta mañana. Me pregunté yo, hoy en la mañana, y me dije: Franklin, ¿tienes la suficiente paz? Les voy a hablar de algo que me sucedió el día de ayer. Durante toda la semana anterior, mucha gente se comunicó conmigo. No es cristiana esta gente. Y de alguna manera consiguió mi número telefónico y me decía unas historias más tristes que otras. Si le cuento una historia, se va a sentir usted más triste todavía. Y me decía, algunos de ellos me decían: padre, ¿puede ayudarnos? Y le digo: pues no soy padre todavía. Y les decía: somos una organización cristiana, somos una iglesia cristiana que procura llevar el mensaje del evangelio y extender la mano al necesitado. Miren, yo hablé por ustedes sin que ustedes me hayan dicho que quieren participar de esto. Y el día de ayer me pasó algo curioso, porque estaba cansado, porque fue una semana fuerte en mi trabajo. Y el día sábado dije: voy a aprovechar durmiendo un poquito más. Entonces, cuando estaba ahí, veo un mensaje que me dice: padre, no se olvide de la ayuda que usted ofreció darme. Híjole, yo digo: y ahora, Señor, digo, uno más, uno menos. Y Dios me redarguye a través de su espíritu y me hace entender. ¿Qué tal si tú eres esa persona? Era una mujer de edad avanzada que tenía a su cargo sus 2 nietas pequeñas y que me dijo: 2 días y no he tenido que darles de comer. ¿Será cierto? ¿Será mentira? Cuando me desperté, ahí estaban mis sobrinos y me dice: ¿a dónde te vas? Le digo: no, tengo que irme. Y estaba lejos, realmente el lugar en donde tenía que ir a dejar estaba lejos. Estando en camino, yo me acuerdo que estaba ahí y decía: ay, Señor, la gente que me busca y la gente que está ahí, cuando hay tantos desocupados. La mies es mucha y los obreros pocos. Fui redarguido por el Espíritu de Dios en ese momento y le dije: Señor, perdóname, porque esa gente tal vez no tenga la energía que yo tengo y la vitalidad que hoy tengo para poder seguir hablando de lo que tú haces en mi vida. ¿Cuántos de ustedes le han sido fieles al Señor? Les quiero terminar de hacer una pregunta. ¿Qué es más grande en su vida? ¿Su familia? ¿Su esposa? ¿Sus hijos? ¿Su negocio? ¿Su trabajo? ¿Qué es más grande que Dios? ¿Su ego? ¿Su orgullo? ¿Su economía?
¿qué nos va a separar del amor de Dios? Quiero invitarles a que se pongan de pie los que están aquí esta mañana, y ustedes que están en casa, quiero invitarles a que puedan hacer una oración junto con nosotros. Hay mucha gente que en el tiempo de hoy ha perdido la esperanza. Hay mucha gente que hoy está golpeada y saben, hoy quiero recordar a un pequeñito que vive ahí donde nosotros. Es una familia cristiana que hoy está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. Su hijo pequeño, por estar jugando en casa, parece que derrumbó una mesa de cristal, y era una mesa un poco grande, y al romperse esta mesa cayó el vidrio sobre su pierna, casi arrancándola. Las fotografías que nos pasaron esa noche eran, hasta ahora estoy impactado, hermanos, de eso. Llevaron donde los médicos y les dijeron que ese vidrio no solo cortó o corría el riesgo de perder su pierna, sino que iba a dejarle paralítico de por vida. ¿Qué le decimos a alguien que está pasando por una situación como esta? Hoy aquí un querido amigo, Edgar Sánchez, nos habla de que perdió a su padre. No sé si fue por el virus, no sabemos. ¿Qué le decimos a la gente caída? ¿Qué le decimos a la gente golpeada? ¿Qué le decimos a la gente que hoy está pasando por una de las pruebas más fuertes de su vida? ¿Qué le decimos? Lo mismo que hasta el día de hoy hemos dicho: el único recurso que te queda es Cristo. No te queda nadie más fuera de Él, ni a quien más acudir, ni quien más tenga compasión de tu alma, de tu vida, y quien pueda darte fuerza para el día malo. No hay nadie más. Cuando estaba recordando, tal vez hay muchos que en esta mañana quieran conectarse con nosotros para poder hablarnos de lo que han estado atravesando. Y no sé cuál sea su necesidad. Si por un minutito ustedes quieren darnos a conocer qué es lo que estaban atravesando, qué es lo que les está pasando, quiero invitarles a que puedan compartirlo. Aquí tenemos dos casos. Si ustedes que me están escuchando y ustedes que están aquí, este niño es Santiago. Todavía no hemos sabido cómo salió de su operación, pero sí sabemos que sus padres están devastados y que no saben siquiera qué van a hacer. Deudas grandes. Nuestra convicción es poder proclamar lo que Jesucristo dijo. Esto no es para causa de muerte, sino para que la gloria de Dios sea vista. ¿Cómo está su corazón hoy en casa? ¿Cómo está su carga? ¿Cómo está su peso? ¿Cómo están ustedes en el tiempo de hoy? ¿Cómo están con su familia? ¿Cómo están con sus hijos? ¿Cómo están con su esposa? ¿Cómo están con la gente que vive cerca de ustedes? Apenas con ellos. ¿O esta pandemia tuvo también la facilidad de alejarnos más de ellos? Quiero hacer oración por todas aquellas personas que hoy están rotas en su corazón. Quiero hacer oración por aquellas personas que dicen: Señor, no entendí lo que tú me querías decir cuando me querías cambiar para que naciera de nuevo. Es por tu gran amor, Padre. Es por tu gran misericordia. Es por tu gran fidelidad. ¿De qué manera, Señor, podemos alcanzar al quebrantado o al necesitado? Es nuestro ruego que un espíritu diferente pueda moverse sobre ellos. A la pérdida de un ser querido, Señor, es algo tan delicado, algo tan difícil, tan duro. Pero hoy rogamos por la familia, Señor Sánchez Mesa. ¿Cuánto necesitan, Señor, de ti en este momento?
acude a su llamado, acude a sus vidas, a la familia Sánchez Mesa, perdón, a la familia Gallegos, por este pequeñito, por Santiago. No sabemos cómo esté su estado, Señor, pero sabemos que su vida está en tus manos. Guarda la vida de este pequeñito, Señor, y no le prives, por favor. Ese sería nuestro ruego. No le prives de perderse de todo lo que una vida le puede dar, tan solamente por no poder caminar, Señor. Hay muchos niños alrededor del mundo que hoy están atravesando tantas situaciones, por padres abandonados, por padres que los envían a trabajar en las calles, por padres que no han brindado su amor, que no han brindado su cariño. Hoy oro por esos niños, por esos corazones rotos, por esos golpes que les han dado a todos esos pequeñitos. Y aún hoy hago oración por aquellos que son parte del pueblo de Dios y que hasta el día de hoy han sido quebrados y que no han entendido ni han sabido por qué tuvieron que pasar todas esas cosas. Dejen que el Señor los sane, que el Señor los restaure, que los cambie otra vez, que sean esas vasijas dignas de honra para que Él pueda hacerlos otra vez. Gracias, Señor, porque en esta mañana tenemos la oportunidad todavía de dar un mensaje de esperanza a pesar de la dificultad. Lo más grave de todo podría ser que el peor obstáculo de esta vida sea yo mismo, porque no quiero creer, porque no quiero seguir, porque quiero continuar derrotado o avergonzado. Mas hoy, Señor, tengo la oportunidad de rogar tu misericordia para todo el mundo. Cámbiame, Señor. Sé que no va a ser fácil, sé que no va a ser algo que me agrade muchas veces, pero todavía sé que hay cosas que necesitas cambiar en mí, Señor. Ayúdanos. Ayuda a cada uno de aquellos que en esta mañana está con nosotros, a cada uno de aquellos que están aquí. Que tu bendición y tu favor sean por siempre, Señor. No fue en vano tu sacrificio, y hoy tenemos la oportunidad de anunciar tus obras y tus maravillas, reconociendo siempre que el Cristo de la gloria nos llamó, que somos más que vencedores, porque todo lo que es nacido de Dios tiene la capacidad de vencer al mundo. Esa es la capacidad que confieso para tu pueblo, para mi vida, para mi familia y para todos aquellos que en esta mañana están con nosotros. La victoria de Cristo se refleja, y te damos las gracias, Rey soberano, porque en Cristo está puesta nuestra confianza y nuestra fuerza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.